Hare Krishna, muy buenos días. Namaste Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Kauravani Pracharine Naribhisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones del magnífico y siempre trascendentalmente maravilloso Srimad Bhagavatam. En la última lectura realizada estábamos en el fragmento o en el episodio donde el rey Yudhishthira, rey Drospanda, después de realizar sus actividades del amanecer, oraciones, ofrendas, etcétera, repartir caridad como hacía cada día, como es el deber de todo buen rey y devoto del Señor. Entonces fue a visitar a los aposentos donde normalmente habitaban su querido tío Dhritarashtra, el rey ciego, así como también su santa y casta esposa, pero se alarma porque cuando llega allí no los encuentra. Entonces se entristece y piensa que quizás sus tíos, debido a su tristeza, de la cual él es culpable, recuérdense, piensa todavía que es culpable, debido a la tristeza quizás fueron a ahogarse en el Ganges, quizás fueron a suicidarse. Y entonces allí encuentra a Sanjaya, el sirviente personal de Dhritarashtra, y le pregunta a Sanjaya dónde están mis queridos tíos, quienes siempre fueron tan afectuosos con nosotros, ¿verdad? Entonces veíamos el último texto que decía sobre Sanjaya lo siguiente. Primero, él se tranquilizó lentamente por medio de la inteligencia y limpiándose las lágrimas y pensando en los pies de su amo, Dhritarashtra, entonces comenzó a responderle a Maharaj Yudhishthira. Y ahí veíamos una fórmula general frente a las circunstancias o a las respuestas perturbadas que a veces tenemos frente a las diferentes situaciones lamentables de nuestra vida. Que cuando nos damos cuenta que ese tipo de respuesta no nos permiten situarnos bien en una postura adecuada para vislumbrar las cuestiones desde el conocimiento y por tanto desde la espiritualidad, entonces se recomienda lo mismo que hizo Sanjaya, o sea, dice primero él se tranquilizó lentamente por medio de la inteligencia, o sea, no por medio de la mente, la memoria, la fantasía, el pensamiento, los sentimientos, no, por medio de la inteligencia, por medio del análisis adecuado de la realidad de la situación, o sea, qué es lo que realmente está pasando, por qué realmente me estoy sintiendo así, realmente eso. Por medio de la inteligencia o por medio del discernimiento, él comprendió de dónde venía toda su perturbación. Después de eso, que estabilizó así o se estabilizó de esa manera, secó sus lágrimas y situando su atención o pensando en los pies de su querido amo Dhritarashtra, o sea, del objeto de su amor, entonces comenzó a hablar de la siguiente manera. O sea, ya una vez salido un poco de la perturbación del sufrimiento, estabilizada su mente mediante la inteligencia, entonces ya de ese modo estable, de ese modo sereno, tomó su atención y la trajo de nuevo a los pies de su amado, que en este caso es Dhritarashtra. La trajo de nuevo a los pies, o sea, la figura y la identidad, o sea, recordó, se situó de nuevo en el amor que sentía por su amo, y entonces comenzó a hablar de modo estable. O sea, devolvió la atención a un punto estable. El texto de hoy comienza diciendo, Sanjaya dijo, mi querido descendiente de la dinastía Kuru, no tengo ninguna información acerca de la decisión de tus dos tíos y de Gandhari. Oh rey, he sido engañado por esas grandes almas. Vamos a recordar que Vidura le aconsejó a Dhritarashtra que simplemente abandonara la vida familiar sin decírselo a nadie.
para evitar los momentos gestos entonces de lamentable despedida que podrían un poco menguar su intento o su determinación de dar ese paso en la vida. Entonces Sanjaya dice, no sé nada, y al final dice, he sido engañado por esas grandes almas. O sea, en buena forma, ¿no? O sea, me han tomado por tonto, y de alguna forma mi querido amo y su esposa y también el virtuoso Vidura han salido de los aposentos sin siquiera consultarme, el que siempre me consultaba todo a mí. El texto continúa diciendo, mientras Sanjaya hablaba de esa manera, Sri Narada, el poderoso devoto del Señor, apareció en la escena llevando su tumburu. Maharaj Yudhishthira y sus hermanos lo recibieron debidamente, levantándose de sus asientos y ofreciéndole reverencias. O sea, está en ese punto la escena, nadie sabe nada sobre Dhritarashtra, nadie sabe nada sobre Vidura y tampoco sobre la esposa de Dhritarashtra, porque ellos salieron sin ser notados, sin ser visto. Hay un poema de San Juan de la Cruz que ahora recuerdo, que es el poema de la noche oscura, donde San Juan de la Cruz dice que estando su casa sosegada y oscura, o sea, todo el mundo estaba durmiendo, entonces dice que él o ella, se refiere al alma, salió encelada sin ser notada, en busca de su amado. O sea, estando su casa es sus sentidos y su mente, estando su cuerpo completo y estando su mente completa dormida, o sea, no consciente, entonces ella, el alma, raptada por su atracción por Dios, aprovechó y salió, o sea, aprovechó y trascendió el cuerpo y la mente en busca de su amado. Dice, a oscuras y encelada, o sea, muy cautelosamente, para no ser notada, o sea, para que los sentidos y la mente no se despertaran, porque los sentidos y la mente siempre están vigilando que la conciencia no salga de su jurisdicción, o sea, de la jurisdicción material de existencia. Entonces esto me recuerda a eso, porque Dhritarashtra y su esposa, así como Vidura, salieron sin ser notados, para evitar las diferentes trampas después que el apego, ay, quédense, no se vayan, ¿verdad? Y ya ellos estaban determinados, ya sobre todo Dhritarashtra ya había tomado la decisión y había considerado que era lo más inteligente y era el deber con el cual él tenía que cumplir, así que no había nada que discutir. Y no quería correr el riesgo de ser detenido y mucho menos de ser un poco atrapado en la lástima, la compasión o el afecto natural que se establece en la familia. Entonces acá en esa incertidumbre aparece Narada. Narada lo vamos a ver en la literatura védica frecuentemente como el más sabio de los sabios. Narada, teniendo la cualidad de poder situarse o poder aparecer o poder tomar conciencia de cualquier plano de conciencia, se dice que siempre está deambulando de un plano de conciencia a otro y allí está ilustrando o iluminando a las diferentes almas que se encuentran en esos planos de conciencia y que de alguna forma están interesadas en las cuestiones del Señor. Entonces, de algún modo, Narada se personifica allí en esta escena. Y dice que al verlo, entonces Yudhishthira, a sus hermanos, a los Pándavas, que son muy respetuosos, y al reconocer que se trataba de Narada Muni, entonces le ofrecen sus respetuosas reverencias. Maharaj Yudhishthira dijo, oh personalidad divina, no sé a dónde han ido mis dos tíos, ni tampoco puedo encontrar a mi asceta tía, que está desconsolada por la pérdida de todos sus hijos. Entonces Yudhishthira aprovecha que Narada es un gran sabio, lo sabe prácticamente todo, entonces le dice, mira, estoy afligido porque no veo a mis tíos, ni tampoco veo a la esposa de uno de mis tíos. Ahí menciona la palabra asceta con respecto a su tía, porque en verdad la esposa de Dhritarashtra era una personalidad también muy elevada y era una gran asceta, era capaz de hacer grandes austeridades que ninguno de nosotros somos capaces de
de hacer, tenía una potencia muy, muy elevada. El texto siguiente dice: tú eres como el capitán de un barco que se halla en un gran océano y puedes dirigirnos a nuestro destino. Después de que se le habló de ese modo, la personalidad divina de Varshi Narada, el más grande de los filósofos devotos, comenzó a hablar. O sea, tú eres como el capitán de un barco. Siempre la literatura védica también explica que las grandes almas son buenos barqueros. ¿Por qué? Porque pueden ayudarnos a conducir el barco de nuestra vida a través del perturbable océano de la existencia material. De ese tema hemos conversado mucho. Aquel que intente dirigir por sí mismo el barco, entonces inevitablemente o va a perder el rumbo porque no se va a poder orientar adecuadamente, o simplemente va a quedar atrapado una y otra vez en las inevitables olas y peligrosas olas, o va a ser devorado por las terribles criaturas que habitan en este terrible océano de la existencia material. Entonces por acá dice que Narada, complacido con esta forma tan maravillosa y educada en que Yudhishthira se dirigió a él, Narada le respondió. Sri Narada dijo: oh piadoso rey, no te lamentes por nadie, pues todo el mundo se encuentra bajo el control del Señor Supremo. Por lo tanto, todos los seres vivientes y sus líderes efectúan la adoración de Él para estar bien protegidos. Es solo Él quien los reúne y los dispersa. Narada está empezando desde su posición de conocedor absoluto de la comprensión del conocimiento. Entonces Narada siempre es muy directo. Narada nunca da muchas vueltas a los asuntos y dice la esencia de los asuntos. Lo primero que le dice es: mira, no te lamentes tanto por nadie, ni siquiera por estos tíos tuyos, porque desde tu posición de devoto y desde tu posición de rey y conocedor de los principios de la escritura, deberías saber que todo el mundo está bajo la influencia del Señor. O sea, todo el mundo está bajo el control del Señor Supremo. De una forma u otra, todo lo que suceda, de una forma u otra, está ocurriendo en la jurisdicción del Señor, porque a fin de cuentas sucede dentro del campo de algún tipo de las energías del Señor. Entonces dice: por tanto, teniendo en cuenta esto, es que todos los seres vivientes y sus líderes efectúan la adoración de Él para estar bien protegidos. Esto es un detalle interesante porque nos da el sentido de que el por qué la adoración al Señor Supremo fue instaurada en la creación material. O sea, si la creación material está bajo la jurisdicción del Señor Supremo, bajo sus diferentes expansiones o bajo sus diferentes energías, y si no hay nada fuera de esa jurisdicción, entonces se supone, se puede concluir incluso que lo más lógico es rendir adoración, rendir tributo, rendir servicio a ese gran Señor Supremo. Y por eso es que se dice que todos los líderes y todos en general, esto era lo ideal en la sociedad védica, todos los líderes están ocupados constantemente en la adoración de tal Señor. Ese era el modo ideal de vida en la sociedad védica. Líderes como Yudhishthira, o sea, los reyes, los grandes guerreros, ministros, brahmanas y la sociedad común, el pueblo en común, todos estaban dedicados a un modo de vida que fuera una vida de adoración o glorificación al Señor mediante las actividades de cada cual según las cualidades de cada quien. Todo se hacía con ese sentimiento de adoración, todo se hacía con ese sentimiento o ese deseo de agrado al Señor, por el simple hecho de que el Señor era
o es el controlador supremo de todo. O sea, es una mezcla de sentimientos, el deber. Si Él es el controlador, mi deber es bueno glorificarlo, el agradecimiento, el sentido de agradecimiento. Si Él es el controlador y nos provee de todas las cosas buenas, nuestro deber es glorificarlo, nuestro deber es servirlo. No siempre vamos a encontrar esta conducta movida o motivada por el amor puro. La adoración o servicio a Dios movido por el amor puro, que es aquello más elevado que existe, es algo muy difícil de encontrar. Aún así, en personalidades también grandes y elevadas vamos a encontrar muchas veces algún tipo de motivación, o sea, la adoración que le tributan al Señor siempre es por algún motivo, o porque sienten que es su deber, o porque se sienten agradecidas, o porque quieren mantener una determinada armonía en su vida. O sea, siempre hay o casi siempre la búsqueda de algo. Solamente en aquellas almas completamente liberadas que están en una posición muy excelsa, por ejemplo como las gopis o los habitantes de Vrindavan, es que podemos ver una adoración total al magnífico Señor sin la búsqueda de nada, o sea, simplemente por amor, movido por la potencia de amor puro por Dios. Entonces el texto continúa diciendo: así como una vaca está condicionada cuando la ata por la nariz una soga larga, asimismo los seres humanos están atados por diferentes mandamientos védicos y están condicionados a obedecer las órdenes del Señor. O sea, de un modo u otro, todas las criaturas están siendo dirigidas por el Señor. Ahora, ¿qué pasa? Este Señor se manifiesta en la vida de cada criatura según la perspectiva o plano de conciencia, o según el modo que cada criatura ha decidido llevar en su existencia. Por ejemplo, Bhagavad Gita, el Señor dice que Él se presenta, que para su devoto fiel, Él siempre es hermoso, dulce, ¿verdad? Siempre es su buen amigo, su buen acompañante. Mientras que para el demonio, la persona demoníaca que siente envidia por él, cuando él se presenta ante esa persona lo ve en una forma feroz, malvada. No es que el Señor es así, la suprema personalidad de Dios nunca es feroz, nunca es malvado, nunca es de aspecto grotesco, sino que al contrario, Krishna es siempre supremamente atractivo. Entonces, ¿por qué esa persona de esa mentalidad demoníaca lo ve de esa manera? No es porque el Señor sea así, sino porque su propia distorsión de mente y de conciencia le hace verle así. Cada cual percibe al Señor en ese aspecto según a su propia forma, a los propios códigos que tiene allá en lo profundo de su mente y su corazón. El Señor tiene una forma original, esa forma original se expande y se manifiesta en formas ilimitadas, cada vez pasa por los filtros de la percepción personal. Cuando pasan por los filtros de la percepción personal, empezando por el corazón y terminando en la mente, entonces se forma un reflejo del Señor, y ese reflejo es el que la criatura observa. Entonces, cuando la mente y el corazón solamente hay una posición de envidia con respecto a Dios, de negación con respecto a Dios, hasta de oposición con respecto a Dios, entonces a Dios se le va a percibir como el elemento envidiable, el elemento al cual nos estamos oponiendo, el elemento que de hecho hay que destruir o negar. Por tanto, como todos esos aspectos son negativos, la apariencia con la cual lo vamos a percibir, entonces va a ser también negativa. O sea, va a ser grotesca, va a ser llena de armas, va a ser no sé cuántas y no sé cuántas cosas, y la idea de no sé cuántos castigos y todas esas cuestiones, de la cual la literatura también está saturada. Entonces todo el mundo, de una forma u otra, incluso las muchas personas que niegan al Señor, incluso ellos están bajo la jurisdicción del Señor y están siendo guiados conforme a su deseo. Si tu deseo es de negarme, o sea, negar mi existencia, negar mi amor, etcétera, perfecto. El Señor dice perfecto, entonces vamos a ir regalándote un estilo de vida y un tipo de oportunidades para que tú puedas negarme cada vez más. Ese Señor siempre está de una forma u otra mandando sus energías a que sean condescendientes con nuestro deseo. Cuando nuestro deseo
es amar al Señor, acercarnos cada vez más a Él, tratar de cultivar amor por Él, entonces también el Señor es lo mismo. Se muestra condescendiente y manda sus energías, en ese caso la energía espiritual, a que vaya creando diferentes condiciones en la vida que a veces aparentemente pueden ser lamentables, pero están diseñadas para favorecernos en el sentido de lo que queremos hacer. En todo sentido, el Señor siempre está controlando todo y en todo sentido el Señor siempre está tratando de corresponder el deseo de la entidad viviente, que a fin de cuentas no es más que una parte integral de Él. Entonces pone el ejemplo, ¿verdad?, de la vaca y la soga que la ata por la nariz. O sea, toda criatura de una forma u otra está siendo condicionada o está siendo dirigida por diferentes elementos, ya sea de la energía material, o sea, maya, en el caso de todos nosotros que estamos todavía sumergidos en las ataduras materiales, o ya sea por la energía espiritual, en el caso de las almas liberadas. Sigue diciendo, así como un jugador reúne y dispersa a su antojo las cosas con las que juega, asimismo la suprema voluntad del Señor reúne a los hombres y los separa. Este mismo pensamiento está en el verso anterior, o sea, el Señor en el verso anterior, no, en el verso 41, al final dice, es solo Él quien los reúne y los dispersa. Y aquí pone el ejemplo del jugador y las fichas de juego. El jugador las reúne y a su debido tiempo también las vuelve a dispersar. Hay también un proverbio turco donde se dice algo así como que es por la fuerza del tiempo que las diferentes criaturas se encuentran y después por la misma fuerza del tiempo se tienen que separar. De nada sirve oponerse a eso. A veces vemos que llega ese momento, pero como no lo comprendemos porque estamos obnubilados por la misma fuerza del apego y la lujuria, entonces no comprendemos por qué se tienen que dispersar personas que se encontraron, incluso que crearon un vínculo profundo. Y entonces las personas empiezan a oponerse a eso y lo único que consiguen es sufrir. E incluso empiezan a hacer diferentes intentos por mantener la asociación o la reunión, pero no se puede. Incluso si se puede, de manera superficial, y todo se vuelve muy tormentoso. Ya interiormente en el corazón no existe armonía ni felicidad. Lo que va a existir es un esfuerzo constante por tratar de mantener el apego, pero ya internamente no está. ¿Por qué? Porque las cosas se han transformado, las cosas han cambiado. Pero guiado por el apego superficial, el apego material, entonces ahí está el ser humano luchando contra lo que ya ha sucedido. Cuando el Señor hace algo o cuando el Señor permite que suceda algo, lo hace a nivel esencial. Ya ese algo ha sucedido. Que usted quiera, por ignorancia, por apego, por lo que sea, mantener la situación anterior, mantenerla en apariencia, bueno, su problema, su vida irá aumentando en sufrimiento, pero no puede culpar al Señor de ello. El Señor ya ha designado que el lazo real que existía entre esos elementos ya no está. Si usted quiere tratar de a la fuerza crear un lazo ilusorio, bueno, perfecto, ahí está. Pero entonces el sufrimiento que va a derivar de ese esfuerzo, el sufrimiento que va a derivar de las consecuencias de ese intento, no tiene nada que ver con el Señor. Tiene que ver con su desmedida ilusión y su desmedido apego, que está caracterizado, por supuesto, por nuestra ignorancia. Entonces se juntan y se dispersan, Esa idea no la debemos olvidar nunca. Entonces el devoto, cuando ve que en su vida aparecen cuestiones nuevas o se integran cuestiones incluso favorables que son muy queridas por él o se vuelven muy queridas por él, se da cuenta que ahí detrás de eso está el designio del Señor. Pero también cuando ve que esas mismas cuestiones u otras empiezan a salirse de su vida, entonces también comprende que ahí detrás está el designio del Señor. Entonces en ninguno de los dos casos
debe perturbarse desmedidamente, sino ir comprendiendo cómo todo no es más que el movimiento nunca entendible de las diferentes jugadas que el Señor permite que se realicen en la existencia de las criaturas. Si uno medita en este hecho, si uno va reflexionando en este hecho, en todos los elementos de su vida, en todos los elementos del cuerpo, la salud, las posesiones, la riqueza, los trabajos, la familia, las relaciones, lo que sea, entonces uno va liberándose de gran parte de sufrimientos, porque gran parte de los sufrimientos que se presentan en nuestra vida se agravan precisamente por la resistencia a aquello que ya ha pasado, o sea, a aquello que internamente ya ha sido diseñado o ya ha sido permitido que suceda en un nivel sutil, pero a nivel burdo, o sea, en la vida común diaria, nos resistimos y queremos tratar de mantener la vieja situación, pero como se dice vulgarmente, ya eso pasó, ya la historia pasó, ya realmente la esencia, la sustancia no está. Ya si la intentan mantener, es como mantener un muñeco. Sí, el maniquí está ahí, pero no es un ser humano. No hay vida dentro de ese maniquí. Entonces es un esforzarse en demasía y una pérdida de tiempo. Continúa diciendo, Rey, en todas las circunstancias, ya sea que consideres que el alma es un principio eterno, o que el cuerpo material es algo perecedero, o que todo existe en la impersonal verdad absoluta, o que todo es una combinación inexplicable de materia y espíritu, los sentimientos de separación se deben solo al afecto ilusorio y nada más. Fíjense, Narada primero, ante la pregunta del rey, el rey le está diciendo, ¿dónde están mis tíos que no los encuentro? Narada percibe algo. Narada percibe que el rey está sufriendo por no encontrar a sus tíos, por tanto está sufriendo por la lamentable separación. Entonces Narada comprende que Yudhishthira está embotado de nuevo en la ignorancia debido al afecto que construyó de forma material por los tíos. ¿Por qué de forma material? No era Yudhishthira realmente, ¿por qué se está lamentando? Se está lamentando porque no ha encontrado el cuerpo de sus tíos. No ha podido ver a ese muñeco que habla, que tiene esta estatura. Digo muñeco porque realmente esa no es el alma. Es un muñeco, ¿verdad?, que está ahí y con el cual o mediante el cual supuestamente yo me estoy relacionando con una criatura, pero a la criatura en sí misma nunca la he podido ver. Pero como me he relacionado tanto tiempo con el cuerpo y he diseñado lazos afectuosos con él, ya me he olvidado de la criatura y ya me he creído que esa criatura es el cuerpo. Entonces el cuerpo no está, no lo veo hoy como siempre lo he visto. Entonces viene la lamentación. Narada comprende eso y sabe que eso es ilusión. Todos estamos en ese tipo de ilusión. Entonces, ese tipo de ilusión trae eso. O sea, Yudhishthira está sufriendo cuando lo inevitable sucede, cuando aquello deja de estar. Y entonces le pone 3 ejemplos. Primero le dice que todo está bajo la jurisdicción del Señor. Y después le dice que es esa jurisdicción quien hace que las cosas se encuentren y se separen. Que lo material hoy esté y mañana no esté. Y se lo pone por 3 ejemplos diferentes. Entonces acá después le da la conclusión. Después de ponerle esos 3 ejemplos para que él vaya reflexionando por sí mismo, entonces le ayuda a llegar a la conclusión. La conclusión es esta, dice que todo es una combinación, los sentimientos de separación, o sea, esos sentimientos que ahora mismo tú estás sintiendo, que te hacen sufrir, que te tienen así embotado, que te han metido en una noche muy oscura, que te han hecho perder el ánimo, la voluntad y todo, eso se debe simplemente al afecto ilusorio y a nada más. No se deben a Dios, no se deben a que Dios es malvado, no se deben a esto, no se deben a aquello, se deben únicamente a tu propia ilusión, a los propios lazos profundos que fuiste estableciendo con ese cuerpo material, o sea, con un grupo de elementos materiales que no tienen vida en sí mismos, pero reunidos de modo inteligente y actuando bajo ciertos algoritmos de comportamientos o de acción y reacción, parecen que tienen vida. Eso a lo que tú llamas tío, realmente no es tu tío.
no es nada, es un grupo de elementos materiales a través de los cuales se estaba simulando una existencia, o sea, la presencia de la existencia. Pero olvidaste eso y te aferraste a ese grupo de elementos materiales, e inevitablemente ese grupo de elementos materiales un día iba a dejar de estar, ya sea porque se desplazara de tu vida o simplemente porque la fuerza de vida saliera de él. En ambos casos viene el sufrimiento igual. ¿Por qué? Por el olvido de que eso con lo cual te estás relacionando no es la entidad viviente. Este tema se repite varias veces en la sabiduría védica, en la literatura védica, porque es un tema fundamental que hay que llegar a comprender en algún momento de la existencia. No se puede comprender nada más a partir de ahí, ningún conocimiento más elevado, hasta que ese conocimiento no se comprenda. No puede liberarse la criatura del sufrimiento tampoco hasta que no comprenda ese conocimiento. La comprensión elemental de la causa del tipo de sufrimiento que surge debido únicamente a la identificación ilusoria con la materia como si fuera el espíritu. Es un tema que hay que reflexionar en nuestras prácticas, en nuestro canto, mientras meditamos, cuando estamos frente a un sufrimiento de separación, ya sea por muerte, por pérdida, por separación, por lo que sea, por deterioro. Es un tema básico, fundamental. Hay que aprender y tener siempre después presente la diferencia innegable que existe entre la fuerza de vida o la persona en sí misma y aquello mediante lo cual supuestamente se está manifestando esa fuerza de vida, es decir, la forma o cuerpo material. De hecho, por ejemplo, la entidad viviente o chispa de vida transmigra de una forma a otra, de un plano de conciencia a otra. Ella sigue siendo la misma chispa de vida, pero las formas de manifestación va variando, pero sigue siendo la misma chispa de vida. La pregunta es: ¿con quién estoy estableciendo el lazo? ¿Con quién he establecido el lazo de afinidad? ¿Con este conjunto de manifestaciones o supuestas manifestaciones de vida a través de este cuerpo, o con la chispa de vida? ¿Cómo es que estoy comprendiendo a mis supuestos familiares? ¿Cómo los estoy comprendiendo? Los estoy comprendiendo desde el punto de vista de que son chispas de vida, partes integrales del Señor, fuerzas vivientes, o sea, esa cuestión. O los estoy comprendiendo de que son, este es alto, rubio, aquel es trigueño, esta es hembra, aquel es hombre, esta es mi tía, porque en dependencia de mi perspectiva, entonces puedo situarme en qué etapa del conocimiento estoy, y puedo situarme también cuánta cuota de sufrimiento estoy preparando para mí mismo. La literatura védica explica: nosotros mismos preparamos nuestro sufrimiento, en esta vida o en vidas anteriores. Nadie nos inventa un sufrimiento, nosotros mismos. Por eso la sabiduría védica y desde la posición de los iluminados nunca hayan culpable. El iluminado, el alma liberada e incluso el sabio, aunque no sea un devoto del Señor, el sabio, aquel que ha comprendido todo perfectamente, nunca encuentra culpable de su sufrimiento, porque no hay culpable de su sufrimiento. Él ha comprendido que solamente él es el culpable de su propio sufrimiento, aunque cueste entenderlo desde la perspectiva material de la existencia. Cuando uno comprende y va comprendiendo cómo funciona toda esta maquinaria llamada creación material, se da cuenta que en verdad solamente es a través de las propias determinaciones de uno que el sufrimiento se va acomodando, construyendo para que a su debido tiempo manifestarse. Entonces, cuando ese sabio se percata de eso, entonces hace dos cosas. Primero, comienza a tratar de mantenerse estable frente a las diferentes cuotas de sufrimiento que le van llegando en el mundo material. Y segundo, trata de dirigir su vida de modo tal que no cause más sufrimiento para su futuro, ya sea en esta vida o en vida futura. Eso se llama sabiduría, eso se llama vida sabia. Y es el principio de la transformación de la vida. O sea, eso se llama purificación. La existencia ya tiene que ser llevada a ese punto de comportamiento antes de dar el primer paso espiritual.
porque si no se lleva a ese punto de comportamiento no hay posibilidad de dar ningún paso en el sentido espiritual de la existencia, porque la posición de la criatura está por debajo de ese sentido real espiritual. Son muchos temas, pero el elemento básico es este: hay que reflexionar seriamente en esta esencia, la diferencia esencial y fundamental que existe entre la chispa o potencia de vida y la concepción material de la existencia. Sobre eso hay que reflexionar. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe, porque nos hace falta. No traten de reflexionar en este sentido desde el pensamiento filosófico al cual están adaptados. Desechen todo eso y simplemente reconózcanse como ignorantes, reconózcanse como criaturas sin la más mínima cualidad para una reflexión adecuada, y entréguense a los pies del Señor, porque solamente así se puede comprender de a veras o de verdad, de forma correcta, este asunto. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.